Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a hablar un poquito acá de un caso de hiponatremia junto con la doctora Kenia y la doctora Florencia Rodríguez. Así que bueno, un poco la presentación del caso es una mujer de 83 años, como antecedentes una BD3 en 6, que tiene limitación funcional por obesidad y dolores osteoarticulares, tiene una amaurosis bilateral que actualmente tiene una ceguera, una hipoacusia, hipertensia, con un episodio de SIHAD por uso de tiazida hace algunos años, hipotiroidea, tiene una EPID versus una neumonía criptogénica organizativa en estudio que estaba en tratamiento prolongado con corticoterapia y múltiples esquemas antibióticos previos. De medicación habitual, pregabalina de 75, amitriptilina, T4 y valsartán. Un poquito de la historia de la enfermedad actual. Ella venía con cuadros respiratorios recurrentes, disnea, tos, a veces fiebre, con mejoría posterior con tratamiento broncodilatador y antibiótico empírico que se le daba MS y levofloxacina. Ahora había consultado por un cuadro similar, había sido traída por la familiar en silla de ruedas con un cuadro de disnea, de saturación, un poco de confusión. Y bueno, al ingreso se le hace una tomografía, que en la tomografía se ve infiltrado progresivo de pulmonares bilaterales que lo comparan con una tomografía previa de un año de evolución y básicamente la tomografía se ve igual con algunas consolidaciones. Ella cabe destacar que venía en seguimiento por neumonología y por esta EPID versus COP no le quisieron hacer un VAL por la fragilidad que poseía la paciente, así que quedó con tratamiento empírico con corticoides, que fue 20 miligramos de deltisona. Bueno, posteriormente a eso viene con este cuadro que refería de fiebre, disnea y desaturación, y la tomografía, que es la que se observa acá en la imagen. ¿Cuánto tiempo con corticoides? Estuvo un mes más o menos. Okay. Bien. Esa tomografía a lo largo de un año progresó. Ahí lo que dice que la tomografía es igual, la tomo quedó igual después de CMS de corticoides. La tomografía a lo largo de todo este año que viene con historia de estos cuadros respiratorios a repetición, obviamente fue progresando. Cada tomografía de tener una cada 4 o 5 meses está peor. Ahí lo que dice que la tomografía es igual. Después de este mes de inicio de corticoides empíricos, la tomografía ahí sí persistió igual. Un poquito lo que hicimos durante la internación, ella estaba en tratamiento con AMS y claritromicina en un principio, después se habla con la gente de neumonología, infecto, y consensuamos iniciar TMS como venía con este tratamiento prolongado de corticoides, por riesgo de neumocitis, iniciamos tratamiento con TMS. Lo que veíamos viendo en el laboratorio, y el corticoide, que es la meprednisona 40, perdón, lo que veíamos viendo en los laboratorios era esto, que se veía una hiponatremia, que en un principio lo que hacemos es pedir un sodio urinario, viendo estos resultados de laboratorio. El sodio urinario viene de 101 en un primer momento, así que lo interpretamos como un SIHAD y iniciamos restricción hídrica en el contexto de, como ella venía tomando amitriptilina, que la amitriptilina la venía tomando en un principio, en 2023 inició con la toma de 10 miligramos, le fueron aumentando a 25 hasta 2025, que es lo actual. En ese primer momento lo interpretamos como un SIHA por el uso de amitriptilina, y lo que hicimos fue restricción hídrica. Veíamos que en los laboratorios no venía progresando el laboratorio, simplemente seguía con estas hiponatremias, así que ahí es donde empiezan las dudas de por qué se le baja el sodio, si en un primer momento interpretamos así, habíamos hecho la restricción hídrica y a todo esto no venía funcionando. Así que bueno, el SIHA, que lo pensamos por el lado de la triptilina, por el lado del dolor, o el TMS, que era lo que venía usando, lo que le habíamos colocado acá en el contexto de hacer la o sea, la antibiótico terapia para prevenir la neumocitis por el tratamiento prolongado con los corticoides.
No, TMS lo tengo vinculado con hipercalemia. Sé que da hipercalemia. Sí, Está relacionado con hiponatremia. ahí viene la cuestión que viene. Bueno, A ver, sí, No sé si me perdí esa parte. Cuando tenía ese sodio urinario, volvés. ¿tenía función renal normal? Sí, Sí, el riñón no lo había alterado. Cuando le ponemos el tratamiento, obviamente, a ver, hizo la previa. 7 días de amoxicilina, sulbactam con claritromicina. No nos quedaba claro, a ver, nunca pudimos tener un VAL, entonces no podíamos tener una muestra respiratoria ni un aislamiento. Le iniciamos el TMS empírico como tratamiento a un PCP por este antecedente de uso previo de los corticoides. La verdad es que sin demasiada sospecha de que podía tenerlo, porque venía progresando con los síntomas respiratorios y con los infiltrados antes de este uso de los corticoides y no tenía otro factor de riesgo para tener un PCP, pero bueno, como el laboratorio lo venía avanzando, como dice Carlitos, el potasio venía bastante bien, no venía alterando el riñón, le llegamos a hacer una semana del TMS a esas dosis, que de hecho no es la dosis más alta que deberíamos haberle puesto, y el corticoides ahí, que después era una de las dudas que nos preguntamos, si no podía estar esto relacionado con la insuficiencia suprarrenal, la verdad es que nunca lo suspendió. Ella termina el tratamiento por ambulatorio un sábado y el viernes intercurre con las fiebres, el domingo intercurre con las fiebres, fue todo muy seguido. El corticoide fue puesto también primero para seguir con este corticoide que ya venía recibiendo y a un PCP que desaturaba, porque la señora que no desaturaba. Y bueno, ahí cuando empieza con esta hiponatremia, nos empezamos un poco a preguntar cuáles eran los fármacos nuevos que le habíamos iniciado en la internación que podía estar generando esto. Y lo único nuevo era el bacterio. Y ahí es donde empezamos a tener las preguntas. La verdad es que la mitriptilina no queda claro en el relato de la señora ni de la familia si lo venía usando, si no, qué dosis. O sea que lo primero que hicimos obviamente fue suspenderla y después del resto de la medicación otra cosa no tenía. ¿Y cómo era la evaluación de clínicamente? volémica. ¿Y tenemos una uricemia? No. Tenemos dos sodios urinarios de 100 y de 80. De 100 y de 80. Y había antecedentes de tipo tiroidismo en una de las primeras diapositivas. Sí. Él estaba reemplazando, él o ella estaba reemplazando Con una TSH normal que le hicimos en la internación, le controlamos, sí, normal. O sea, que tenemos elementos para secreción inadecuada con antidiurética, es una hiponatremia diurética, con sodios urinarios altos, o causas que podrían explicarla, un antecedente previo a sucesos reacidas, una mitriptilina que puede darlo, no sé si hubo opiáceos en el medio de la por alguna circunstancia, pero también tiene patología pulmonar, ya sea la patología pulmonar o pleural, secreta inadecuadamente una antidiurética bien conocida. No podríamos aseverar que la insuficiencia suprarrenal, porque siempre la desarrollan intracorticoterapia en dosis pasadas a las de reemplazo. Así que el infiltrado pulmonar lo pensamos y de hecho cuando empieza con la hiponatremia le hacemos una nueva tomografía que ahí no la pusimos, pero estaba mejor. Además entiendo que la hiponatremia, digamos, por el infiltrado se asocia más como a grandes consolidaciones o gran ocupación. Desde un neumotórax a una neumonía a un OACL, la patología torácica se explica inadecuadamente con una migraña. O sea, cualquiera de ellas podría estar asociada a. Pero el pulmón venía mejor. Bueno, fenómeno, me imagino que van a ver ya que lo nuevo. A ver, sin nada nuevo ya hay muchas cosas que lo explican. ¿No? Tienen por lo menos 3 o 4 de síndromes que son inadecuados con la antidiurética, que recordemos tiene que tener, no debe estar deshidratado, no debe tener las típicas causas de deshidratación y las
monopolar, debiera no tener el ácido úrico elevado para confirmar ese diagnóstico, y por lo menos tiene dos o tres causas. Ahí ya conocimos el Bactrim. Volviendo a lo que decía, no tiene que tener insuficiencia renal, que creo que no la tiene. El Bactrim claramente produce dos cosas: es una regla hipercaloriante y además aumenta la creatinina mágica por un doble mecanismo. Un mecanismo de tóxico directo, un mecanismo artificial inflamatorio, que muchas veces por que inhibir o competir con la secreción de la creatinina a nivel tubular, con lo cual es un aumento de la creatinina púreo, y esto es a nivel tubular. Es un fármaco asociado a los conocidos y de los primeros sin hipercalesia, sin hipertoxicidad, sin los trastornos de sin la anestesia artificial, pero no están asociados a la hiponatremia. A lo mejor es una decisión de la búsqueda específica que encontraron luego novedosos que van a encontrar. Sí. Como sospechamos que se trataba de un síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética, procedemos a hacer restricción hídrica, y la verdad es que estos controles, cuando se hicieron bajo restricción hídrica, no hubo ninguna mejoría significativa. Siempre se mantuvo entre 118 y 120 con la restricción hídrica y aporte de sal. Y hasta con algunos apuros, exactamente. Así que ahí fue cuando decidimos, bueno, realmente estamos ante un ¿Cuánto tiempo lo ha tomado? como 3-4 días. 3-4 días. La señora totalmente asintomática. Sí. Así que, así las cosas, decidimos ver realmente si el Bactrim podría ser el causal de esta hiponatremia y separamos las aguas. El síndrome de secreción, ¿qué tenía a favor? Estaba eubolémica, tenía sodio urinario alto, tenía fármacos relacionados, tenía la patología pulmonar, pero en contra estaba que no mejoró con restricción hídrica. Si bien no teníamos medida de ácido úrico ni tampoco teníamos medida de renina plasmática que nos hubiese podido diferenciar, como vamos a ver más adelante, si realmente estábamos ante una hiponatremia por Bactrim o una hiponatremia por secreción inadecuada de hormona antidiurética. Y en contra fue que decidimos ir a lo contrario, pensar que con aporte de líquido podría mejorar, y mejoró. ¿Y por qué? Porque hicimos una búsqueda en la cual el mecanismo de la hiponatremia inducida por trimmetoprim no está claro, pero se cree que actúa similar al amiloride como principal explicación, y que de hecho se considera que de los estudios que se realizaron, 72% de los pacientes que reciben Bactrim a altas dosis hacen hiponatremia por este mecanismo. La hiponatremia secundaria, el efecto diurético del trimmetoprim, clínicamente puede o no causar con hipovolemia, pero se recomienda medir niveles de renina, aldosterona, que podrían estar alterados, y el sodio urinario, que en este caso no estaba disminuido, estaba aumentado, y que ahí es donde se hace el diagnóstico diferencial y puede confundirse como un síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética. La hiponatremia inicia entre los 3 y 10 días de inicio del tratamiento, que fue justamente una semana después que veníamos con el tratamiento, que había aparecido la hiponatremia, y resuelve dentro de las 3 semanas siguientes de suspender la medicación. Usualmente cuando se hace el control, los niveles de sodio, renina y aldosterona se normalizaron. Entonces, el mecanismo de acción, aquí tenemos, actúa sobre los canales de sodio que están a nivel del túbulo contorneado distal, y ya la parte final del túbulo y la parte proximal del túbulo colector, y lo que hace es que, a diferencia de los que son los diuréticos antagonistas de la aldosterona, ellos van a actuar directamente en los canales de sodio que están en la membrana basal, y ahí lo que van a hacer es que van a favorecer que haya una pérdida urinaria de sodio, es decir, por un mecanismo de natriuresis es que van a generar la hiponatremia, y asimismo van a favorecer la absorción de potasio,
por el bloqueo de la sodio-potasio ATPasa, favoreciendo la aparición de hiponatremia y de hipercalemia. Acá se ve todavía mucho mejor cómo está cuando bloquea los canales de sodio epiteliales, y acá está la acción que sería la de la aldosterona, la que está haciendo. Así se pierde sodio y cloro y actúa como por natriuresis. En realidad son pacientes que terminan teniendo hipovolemia, y el tratamiento en estos casos sería suspendiendo el fármaco, que sería el trimestoprim, la hidratación con suero fisiológico en el caso de que sea un paciente asintomático, que se puede iniciar un plan de hidratación parenteral con suero fisiológico normal, dieta alta en sal, o si está de pronto sintomático, darle solución salina el 3%. Las dosis que es una relación dosis dependiente. Usualmente las dosis, cuando se han visto los casos de hiponatremia, es cuando se utilizan más de 8 miligramos por kilo. La señora para tratamiento en este caso de neumocistis, estaba con 15 miligramos kilo día, y también cuando son dosis mayores a 160 miligramos días, en los que ya se puede empezar a ver la aparición de la hiponatremia